en esta presentación vamos a trabajar los contenidos del bloque 10, que hace referencia al epígrafe 10.1, la proclamación de la Segunda República, la Constitución del 31 y el bienio reformista. Bueno, pues en primer lugar, pues tenemos que citar que el 14 de abril se convoca las elecciones en el 31 y gana en las grandes ciudades partidos no monárquicos. Y en este sentido, el conde de Romanones pues recomienda al rey Alfonso XIII que abandone el país, que abandone su cargo y se exilie. En este caso será Italia. Bueno, pues lo primero que se crea cuando se proclama la República es un gobierno provisional. En ese gobierno provisional, pues el presidente va a ser Alcalá Zamora. Vamos a encontrar pues dos tipos de republicanos, ¿no? Republicanos tradicionales y más progresistas. Dentro de los tradicionales pues tenemos un poquito a Alcalá Zamora y más progresistas a Manuel Azaña. Y luego también vamos a incluir dentro de este gobierno provisional pues socialistas y nacionalistas. Este nuevo gobierno lo que tenía que hacer es, bueno, pues crear unas nuevas cortes constituyentes y establecer un nuevo gobierno. ¿Qué problemas va a encontrar inicialmente este gobierno? Bueno, pues obviamente se van a recrudecer las huelgas convocadas por la CNT, que van a ver su momento de conseguir las reformas que tanto ansían. En segundo lugar, la República va a ser contraria a que haya una unión entre el Estado y la Iglesia, y eso va a generar tensiones. En este sentido, en el 31 pues destacan disturbios bastante relevantes en el que pues se van a quemar diferentes conventos que van a ser asaltados, expoliados y quemados, ¿no? Entonces, ahí el gobierno provisional va a ser incapaz de controlar esto y pues se generará ese clima de tensión entre Iglesia y Estado que va a perdurar durante toda la Segunda República. Bien, pues en junio de 1931 las elecciones da como resultado pues un gobierno de mayoría de republicanos y socialistas, que lo primero que van a hacer pues es diseñar una nueva constitución. Esa constitución tiene las siguientes características. En primer lugar, soberanía popular. Se declara el Estado español como una república democrática de trabajadores de todas las clases. En segundo lugar, se establece sufragio universal masculino y femenino, por primera vez en la historia de España. En tercer lugar, se establece una serie de derechos y libertades, de derechos civiles de todos los ciudadanos, pues libertad de huelga, de reunión, de prensa, etc. Los poderes del Estado, pues división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo pues está en manos de unas cortes unicamerales, el ejecutivo está en manos del presidente de la República y el jefe de gobierno, que es nombrado por el presidente, pero este presidente debe contar con el apoyo de las cortes. Y por último, el poder judicial, pues en manos de los tribunales de justicia. Por primera vez se establecen los estatutos de autonomía, es decir, se da el derecho a las regiones a establecer estos estatutos que les van a dar más autogobierno. Y por último, de manera general, pues un Estado laico, en el que hay una separación efectiva Iglesia-Estado, por ejemplo, pues se deja de subvencionar a esta institución con dinero público. Llegados a este punto, sin entrar en detalles, sí que me gusta que tengamos claro esa diferencia, ¿no?, entre lo que sería el jefe del Estado y el presidente, ¿vale? No es lo mismo, ¿no? Entonces, el jefe del Estado, vamos a ver que la República básicamente va a haber dos: Alcalá Zamora y al final Manuel Azaña. Sin embargo, el presidente del gobierno, pues en diferentes etapas que vamos a ver en detalle, podemos ver que en un momento va a ser Manuel Azaña, en otro momento va a ser Alejandro Lerroux y en otro momento Casares Quiroga, ¿no? Si hiciéramos una analogía con el sistema monárquico, pues el jefe de Estado sería el rey y obviamente el jefe de gobierno, presidente de gobierno, pues esa figura que representa al rey. Bueno, pues espero que con esto quede claro y que no se mezclen las ideas entre presidente de la República y jefe de gobierno. Bien, vamos con la primera etapa de la Segunda República, que es el bienio reformista. La Segunda República va a ir de 31 hasta el inicio de la Guerra Civil en el 36. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber que ese primer gobierno pues va a estar presidido por Manuel Azaña, que es esta figura que tenemos aquí. Va a ser un gobierno de republicanos de izquierda y socialistas, y el presidente de la República
va a ser Alcalá Zamora. En un contexto económico complejo y delicado, bueno, pues este bienio reformista, como el propio nombre dice, pues se va a caracterizar por multitud de reformas encaminadas a por mejorar la situación del país. Vamos a ver en detalle cada una de ellas. En primer lugar, reformas laborales. Tenía como intención pues favorecer la posición de los trabajadores y sindicatos, pero aquí van a encontrar la posición de los sindicatos. Una reforma educativa, el objetivo es llevar la educación al máximo número de personas posibles, se crean escuelas, enseñanza mixta, escuelas laicas y la religión deja de ser asignatura obligatoria. Reforma militar, en este sentido la Segunda República era muy recelosa de este estamento, pues tenía miedo de algún pronunciamiento militar. Entonces se va a exigir fidelidad a los militares y pueden optar a negarse a ello, pero con la condición de un retiro voluntario con paga completa. Querían tener ese estamento completamente controlado. Reformas agrarias encaminadas a dar tierra a los campesinos sin tierras, ¿no? Esta reforma se aprobó en el 32, pero no va a tener el éxito esperado y muy pocos campesinos se van a beneficiar de esto. Ya veremos que esto traerá problemas. Reformas regionales. Estas reformas regionales, como os he comentado antes, pues están encaminadas al tema de la autonomía, de los estatutos. Entonces, se va a otorgar a Cataluña su estatuto de autonomía, dando pasos en otras regiones también a buscar este estatuto, ¿no? Y por último, la reforma religiosa, que ya os comenté con la Constitución, pues bueno, pues por ejemplo, el matrimonio civil, el divorcio, la expulsión de la Compañía de Jesús, etcétera, ¿no? Estas van a ser las grandes reformas que van a impulsar durante esta etapa. Bueno, ¿cuál va a ser la oposición al gobierno? Bueno, vamos a encontrar diferentes grupos que se van a oponer a esta Segunda República y esto va a provocar muchas tensiones y mucha inestabilidad dentro de este gobierno. Bueno, pues en primer lugar vamos a destacar a asociaciones patronales que no estaban para nada de acuerdo con las reformas laborales y agrarias que estaban estableciendo. En segundo lugar, la Iglesia que tampoco estaba, como podéis imaginar, pues a favor de esa separación clara de Iglesia-Estado, de apartarles de la educación o perder subvenciones. Carlistas, que seguían defendiendo su postura monárquica desde su punto de vista que ya vimos cuando se estableció en el siglo XIX. Los católicos, los he separado, es decir, lo que sería el pueblo, que estaban viendo cómo la Iglesia se la apartaba de la vida social y quedaba relegada en un segundo plano, o como os comentaba, pues esos disturbios que había habido en las calles, pues a juicio de ellos el Estado no había intervenido con la suficiente contundencia. El Partido Radical de la Rux, que pretendía llegar al poder, pero con un carácter un poquito más conservador. Y luego lo que sería todo lo que tiene que ver con las asociaciones obreras, la CNT, la FAI y el Partido Comunista, ¿no? Que van a seguir reivindicando reformas de una manera más profunda y sobre todo más rápidas. Bien, y por último vamos a ver cómo termina esta etapa del bienio reformista, que bueno, termina con una serie de tensiones sociales y políticas que terminarán con esta etapa de gobierno. A nivel social, bueno, pues como os he comentado un poco antes, la CNT como grupo anarquista y obreros, bueno, pues va a haber una serie de huelgas, una radicalización y la negativa de la patronal pues llevará a fuertes tensiones sociales y violencia en las calles, que serán reprimidas pues con dureza. En segundo lugar, y quizás una de las más importantes, el intento de golpe de Estado del general Sanjurjo. En Sevilla va a haber un lanzamiento militar que fracasó. Sanjurjo inicialmente fue condenado a muerte, pero la Segunda República le perdona la vida y le deja exiliarse fuera de España, ¿no? Se irá a Portugal. Y por último, en Casas Viejas, población de Cádiz, en el que va a haber una insurrección anarquista muy violenta, en el que la Segunda República decide mandar a la Guardia Civil para reprimir este levantamiento y terminará con violencia y con el asesinato de campesinos anarquistas. Esto, que os he puesto un poco la fotografía, va a llevar a una situación de desprestigio de la Segunda República, en este caso el gobierno de Azaña, que llevará a la convocatoria de elecciones en el 33. En esa convocatoria del 33 se había creado un nuevo partido político que era la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas,
dirigida por Gil Robles. Había otro partido político que era Renovación Española, dirigida por Calvo Sotelo. Y por último, Falange Española, que estaba dirigida por José Antonio Primo de Rivera, que era hijo de Miguel Primo de Rivera, el dictador de la etapa anterior. La izquierda se presentó muy fragmentada, con múltiples grupos, y también los anarquistas llamaron a la abstención. Finalmente van a ganar los conservadores. En primer lugar, el Partido Republicano Radical de Lerroux y la CEDA. Y con esto se iniciará pues una nueva etapa, ¿no? Este triunfo de este grupo conservadores pues será contestado con una insurrección anarquista que también tendrá multitud de víctimas. Bueno, pues espero que con esta explicación hayan quedado claras las ideas principales. Muchas gracias.